Hola, muchísimas gracias a quienes nos están sintonizando. Bienvenidos nuevamente a otro podcast de Entre Sneakers y Tacones. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te pido que lo hagas, así me ayudas a llegar a más personas y también a que apretes la campanita que está en el lado inferior de la pantalla para estar al tanto de cada vez que comparta nuevas publicaciones. Para el día de hoy tengo como invitada a María Esther Sosa desde México, conocida como Tete. Bienvenida, Tete, ¿cómo estás? Gracias, Vane. Qué gusto saludarte y saludar a tu audiencia por este medio de red social. Encantada, muy contenta de estar aquí. Gracias. Bueno, les cuento que Tete nos va a hablar acerca de la adolescencia, específicamente con un tema clave para entender y acompañar a tu hijo o a tu hija adolescente. Antes de comenzar, me gustaría que te presentaras, Tete, y nos contaras un poquito quién sos, a qué te dedicas. Claro que sí, Vane. Bueno, pues para quienes no me conocen, mi nombre es María Esther Sosa, como ya dijo Vane, soy originaria de Puebla, México, donde soy la directora de la Fundación Criando y Creciendo y tengo también como roles ser terapeuta familiar y entrenadora del programa de disciplina positiva en la familia para acompañar justamente a las familias en la crianza de sus hijos. Entonces, Tete, para comenzar, te quisiera comenzar haciendo esta pregunta de rigor, que cuando no hemos tenido adolescentes todos nos hacemos esta pregunta, ¿no? O cuando vemos que nuestro primera hija está entrando a la adolescencia, que nos expliques un poco qué es la adolescencia y cuáles son los cambios que la distinguen. Claro, bueno, es importante conocer esta etapa de desarrollo en nuestros hijos porque es una etapa muy compleja y complicada. Ujú, Y de hecho ujú, empieza en la preadolescencia, cuando nuestros niños y niñas tienen más o menos 11 años de edad, ¿sí? Y termina más o menos como hasta los 21 años de edad. Entonces, la adolescencia se caracteriza por ser la etapa de transición de la niñez a la etapa adulta. Y ujú, en ella vamos a ver muchos cambios significativos a nivel corporal, físico, a nivel social, emocional y cognitivo. ujú, Entonces, es muy importante que nosotros como padres los identifiquemos, sepamos cuáles son estos cambios para poder acompañar a nuestros hijos en esta etapa. Por ejemplo, vamos a ver que en los cambios físicos, bueno, de un día para otro nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos empiezan a crecer de manera desmesurada, ¿verdad? Crecen sí, muchísimo. ujú, Sí, también hay cambios hormonales, el cambio en ujú, el tono de voz, empieza a aparecer el vello corporal, en las niñas la primera menarca y bueno, tienden a dormir más porque van a ujú, requerir, estos cambios físicos requieren mucha energía, entonces van a dormir más y por lo tanto también van a consumir más energía, vamos a verlos más hambrientos, por así decirlo, ¿no? Eso es en la parte de los cambios físicos, ¿no? Que también, ¿qué podemos hacer en esta etapa? Porque les da mucha ansiedad, a veces les da, ujú, genera estrés ver todos estos cambios, pues acompañarlos con información, con tener mucha comunicación con ellos, es un buen momento para hablar con ellos acerca del cuidado de la higiene corporal, de temas de sexualidad, del cuidado del sueño, por ejemplo, de estos temas, ¿no? Del cuidado del cuerpo y de la salud. Y luego ujú. tenemos, como ya dije, los cambios emocionales. Estos es muy característico, ¿por qué? Porque los adolescentes tienden a ser en esta etapa muy reactivos, tener emociones muy intensas, que a veces nos cuesta entender y comprender a nosotros los padres, porque de repente pueden cambiar muy rápido de estado de ánimo. Ujú, Y bueno, pues hay que tener mucha paciencia, no subirnos, ¿verdad? A su montaña emocional, su montaña rusa emocional, porque pues vamos a acabar gritando, pero no precisamente de alegría. Ajá. Entonces, con los adolescentes hay una frase que siempre decimos, que yo creo que la conoces, Vane, que es no tomarte las cosas Ah, sí. personal, ¿sí? Ujú, No ujú, tomarnos las cosas personal, más bien acompañarlos, darles su espacio, por ejemplo, porque a veces pues necesitan ellos estar como más tiempo solos, reflexionando y este tipo de cosas. Y en los cambios físicos, pues perdón, los cambios socioemocionales o sociales, vamos a darnos cuenta que ellos van a tener un gran ímpetu por tener
nuevas experiencias, van a empezar a cambiar de amistades, empezar a experimentar pues nuevas relaciones. En esta etapa es cuando se da, por ejemplo, pues el primer novio, la primera novia, empezar a tener diferentes experiencias que nosotros como padres, ¿verdad? Nos pueden dar miedo, nos pueden Ujú. dar un poquito de ansiedad, ¿no? Porque son cosas que ellos están experimentando y que a veces son difíciles para nosotros empezar a soltar, y la mejor manera de hacerlo pues es tener muy buena comunicación y haciendo acuerdos con nuestros Ujú. adolescentes. Uh-huh. Y en la parte cognitiva, el cerebro tiene una completa reconstrucción, o sea, el cerebro está completamente en reconstrucción, y aquí es importante que sepamos que muchas de las actitudes o comportamientos de nuestros hijos adolescentes parten de cómo está, de lo que está pasando ahí en el cerebro. El cerebro en esta etapa empieza a tener el proceso de maduración que lleva, digamos, desde que empieza la preadolescencia y termina de madurar hasta los 21 o 25 años de edad. ¿Sí? Y ahora el cerebro madura de atrás hacia Ujú. adelante, ¿no? Y de adentro hacia afuera. Por lo tanto, va a empezar a tener un proceso de mucha actividad, se llama neuroplasticidad, donde va a haber más conexiones cognitivas, más rápidas y más eficientes. Y también se da un proceso que se llama poda neuronal, es decir, aquellas conexiones que nuestros hijos no, o en esa etapa no se utilizaron, se cortan. Entonces Ujú. también vamos a tener conexiones, menos conexiones, pero más eficientes y más rápidas. Y por otro lado, se van a empezar a crear nuevas conexiones neuronales, como ya dije, de tal forma que nuestros adolescentes pareciera que van a estar pensando mucho más rápido, su mente va a estar en muchas cosas al mismo tiempo, que a veces pareciera que se vuelven más distraídos en esta etapa, Sí. como que los vemos más dispersos, como que de repente olvidan las cosas, pero es porque tienen muchas cosas en su mente, piensan Ujú. en mil cosas, ¿no? Que tienen, que para ellos son importantes. Entonces, también en esta etapa, esta parte del cerebro que empieza a madurar, hay dos partes del cerebro que justamente son las responsables de su reactividad y de que Ujú. corran riesgos. Una Ujú. de ellas se llama amígdala. Ujú. La amígdala está creciendo exponencialmente. Y entonces la amígdala hace que los adolescentes sean demasiado reactivos. A veces Ujú. comentarles, oye, ¿no se te vería mejor esa camisa de otro color o por qué no haces esto? Puede, puede resultar algo para ellos que genere un conflicto. Y para nosotros Ujú. no, y decimos, pero te lo dije de buena manera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues que la amígdala es la que provoca este tipo de tensiones, este tipo de situaciones donde pueden ir de un momento de calma a un momento de ira en segundos. Ujú. Y por otro lado está Te, el... te tengo que preguntar una cosa acá porque estoy seguro que quienes están escuchando van a hacerse esta pregunta. A lo mejor has planeado responderla después, pero yo te la tengo que hacer ahorita. Entonces, para esos casos concretos en los que uno está dando una sugerencia o está actuando con la mejor intención y tu hijo, ya nos has explicado que es por esto, tiene una reacción que uno puede ver de desproporcionada, ¿qué le aconsejarías tú a ese mamá y ese papá que están escuchando y dicen, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago yo en este momento? Es muy buena tu pregunta, porque la mayoría de las veces nosotros nos enganchamos y respondemos igual, de manera desproporcionada, Exacto. ¿no? Regañando, Ujú. pues también nos sentimos ofendidos, porque al final también como Claro. papás nos sentimos como, pues poco respetados también, ¿no? Sí. Nos empiezan a alzar la voz, y bueno, pues ya son unos hombrezotes bastante altos que es difícil, ¿no? A veces lidiar con Ujú. esto. ¿Qué tenemos que hacer? Como bien sabes en disciplina positiva, modelar esta autorregulación con ellos, ¿no? Ujú. Ujú. Darles su espacio, darles justamente esta confianza y retirarte. Si para ti Ujú.
No es adecuado seguir con esa conversación porque a veces se puede tornar difícil. Lo mejor que les podemos recomendar a los padres de familia es retirarte, decirle a tu hijo, mira, en este momento no me estoy sintiendo respetada, Ujú, creo que lo hice de buena intención, cuando estés más tranquilo platicamos, ¿no? Y retírate, toma aire, recuerda que no te lo debes tomar personal, ese puede ser como un mantra, ¿no? No me lo debo tomar personal, está en una etapa difícil y esto te hace ver desde otra perspectiva esta situación. Normalmente estos momentos de desborde emocional, de reactividad, tampoco es que duren mucho. Así como llegan, también puede ser que en unos minutos tu hijo adolescente regrese, te abrace o simplemente te diga, bueno, ya, mami o papi, ujú, a ujú, ver, ¿no? Y se calme, ¿no? Entonces, simplemente lo que necesitan es mucha paciencia, porque a ujú, veces eso es lo que nos falta, ¿no? Entonces, sí necesitamos mucha paciencia. Y bueno, ir marcando también los límites, ¿no? Poner límites claros, para que ellos ujú. sepan qué se espera de ellos. Eso es importante. Perfecto, Y buenísimo. sí, No, bueno, proseguí. Tú estabas hablando de los riesgos. Ya no te sí, de los interrumpí. riesgos, Proseguí, porque por favor. justamente esa parte genera muchos conflictos también en la Ujú, relación padres e hijos, ujú, porque hay otra parte del cerebro que se llama núcleo accumbens. El núcleo ujú, accumbens es encargado de segregar la hormona de la dopamina, que la ujú, dopamina pues es la que nos lleva a buscar riesgos, experiencias nuevas, ¿no? Donde todo que sea rápido y nos dé placer inmediato. Por eso es que esta es justamente, esta parte del cerebro también está creciendo de manera exponencial y va a ujú, invitar, por supuesto, a que nuestros adolescentes tengan comportamientos pues muy acelerados en búsqueda de riesgo, de placer inmediato. Por eso es que los vemos muy metidos en los dispositivos electrónicos, ¿no? En las redes sociales o que toman a veces decisiones que no son adecuadas, ¿no? A veces se escapan de la escuela, ¿no? O, por ejemplo, pueden irse sin permiso a algún lado. Este tipo de decisiones que ellos toman no es que no sepan las consecuencias, sí las saben. Lo que sucede es que para ellos es más importante el reconocimiento, ¿sí? Y la satisfacción de lograr algo que estaba prohibido y el reconocimiento de sus pares, de sus amigos, ujú. que justamente en esta etapa son prioridad, ¿no? Y la influencia de las amistades está por encima de lo que nosotros los padres podemos ser ahora en su vida, ¿no? O sea, ya Ujú, pasamos a segundo plano. ujú. Tete, Ujú. ¿y tú qué otras, en tu experiencia, qué otras causas ves que causa tensiones o que causa fricciones en la relación entre los padres y los hijos adolescentes? Bueno, muchas de estas fricciones también parten del ambiente familiar o del estilo de crianza. Si los padres Mm, son demasiado autoritarios y quieren ujú, controlar a los hijos, sobre todo en la adolescencia, el control no es una opción, ¿no? Ni tampoco imponernos, porque ya ellos están en una etapa donde estarán buscando su propia identidad, su individualización. Este proceso de individualización es el que nos genera muchos conflictos, porque ellos van a estar buscando ya separarse de la identidad de los padres y formar su propia identidad, que va a ser única y va a ser muy diferente a lo que ya conocemos. De hecho, van a buscar ser contrariamente a lo que les hemos inculcado. Pareciera, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, llevábamos una línea y en casa tenemos estos valores, estas creencias. Bueno, pues en esta etapa ellos van a buscar nuevas experiencias, van a poner todo bajo lupa, todo lo que ujú, nosotros les hemos dicho durante tantos años, para ellos ahora no es válido, ahora se lo cuestionan y por eso va a haber muchos conflictos, por ejemplo, en cuestiones del sueño, de la rutina, empiezan a querer salir, ¿no? De todo esto que ya está marcado, quieren dormirse más tarde o ujú, quieren experimentar cosas nuevas o salir solos, correr riesgos, ¿no? O sea, irse solos, no sé, de viaje que con los amigos o a una fiesta, cuando a lo mejor tienen 15 años, ¿no? Y quieren irse a la disco o al antro, como le decimos, y eso pues genera mucha tensión. Esto tiene que ujú, ver con el proceso de individualización, de que ellos buscan tomar ya sus propias decisiones.
y Ujú. necesitan tener autonomía e independencia, lo cual para nosotros es difícil porque pues teníamos a un niño, ¿no? Que hace unos días lo llevábamos, lo traíamos, nos contaba todo, era obediente, cooperador, y ahora no. Ahora él ha decidido, por ejemplo, ya no bañarse todos los días, ¿no? Y de repente hay adolescentes que se bañan una vez a la semana. ¿Cómo lidiar con eso? Ese Sí, proceso de ya no quiero hacer esto, ya no quiero ir con ustedes a tal lado, no voy a ir con ustedes los domingos, me voy a ir con mis amigos, ¿no? Son muchas cosas que justamente empiezan a hacer ruido en la relación y a los papás nos provocan mucha ansiedad y también claro. mucha tensión. Ujú. Ok, entonces, nos has ido llevando por el camino de la adolescencia, nos has explicado qué es, cómo se desarrolla, lo que sucede en su cerebro, cuáles son las cosas que provocan más choque. Entonces, ahora me gustaría preguntarte, ¿qué estrategias nos recomiendas? Porque es lo que tenemos y son nuestros hijos, para fomentar la comunicación y acompañar a nuestros hijos adolescentes en esta etapa. ¿Qué nos pudieses recomendar? Mira, principalmente como tú lo acabas de comentar, la comunicación es fundamental. Esos momentos de convivencia que ahora van a ser pocos, tenemos que, tenemos que tenerlos sí o sí y aprovecharlos. Ya no van a ser como antes que salíamos con ellos al parque o al cine, a lo mejor ya no, pero sí vas a tener momentos en tu día a día para conectar con tu hijo. De pronto a lo mejor todavía lo llevas al colegio. Entonces, en ese auto de dos por dos, es un momento vital para conversar, para platicar, para entrar al mundo de tu adolescente. Pues, desde escuchar su música, ¿no? Desde Ujú, compartir con él sus intereses y también los tuyos. Entonces, esos pequeños momentos, a lo mejor una vez al día, tener los alimentos en común, ya sea la cena, que por lo general ya estamos más tranquilos, tener esos momentos para compartir nuestro día a día, platicar, escucharlos, darles la oportunidad de argumentar. En esta etapa ellos son muy reflexivos y tienen muchas ideas, a veces descabelladas, pero hay que aprender a escucharlos, ¿sí? Y a partir de ahí, pues entablar una conversación, preguntarles por qué quieres hacer esto, qué es lo que te llama la atención y hacer acuerdos, Vani. Eso es importante. ujú, Sí ser claros, pero hacer muchos acuerdos con ellos para que sepan también hasta dónde sí y hasta dónde ujú, no. ujú, ¿Cuáles son los límites? ¿Sí? ujú, Porque también si no les ponemos límites, bueno, también ellos se pueden sentir inseguros y desbordados porque no saben hasta dónde. Y hay muchos adolescentes que justamente caen en conductas de riesgo porque no tuvieron un adulto que les dijera, esto no está bien, esto sí, pero ya esto otro no está bien, no es correcto. ujú. Entonces, aquí tenemos que volver a estar muy presentes en sus vidas. Muchas veces va a haber como esta paradoja donde ellos como que ya no quieren que estemos, pero a la vez sí quieren. Te van a decir, no, no vayas por mí a la escuela, no, no vayas a esto, a este evento de la escuela donde voy a salir, o te lo van a decir, ¿no? Pero en realidad sí quieren que estés ahí. Ujú. Como papá, como mamá, tenemos que estar presentes, no en primera fila, Eso obviamente. te iba a decir. Nos dicen los Eso. expertos, hay que estar tras bambalinas, así dicen los Exacto, expertos, ¿no? Pero sí hay exacto. que estar, porque ellos, aunque no lo creas, ellos salen y empiezan a ver si estás ahí, ¿sí? Te buscan, Ujú, porque todavía este sentido de pertenencia, este sentirse amados incondicionalmente, en esa etapa se afianza más, porque van a cometer muchos errores, se van a equivocar un montón. Necesitan saber que papá y mamá aún los quieren, los aman, así como son rebeldes, ujú, que pongan resistencia, que no quieren cooperar, bueno, pues que aún así ahí están para ellos. Ahí ujú, están con ellos. ¿Por qué? Porque en esta etapa va a haber también mucha confusión en cuanto a que la influencia de sus amigos pues va a tener más peso. Entonces van a surgir muchas dudas, por ejemplo, de sexualidad o de si debo tomar o no, o probar alguna droga o no. O sea, hay muchos temas que van a empezar a entrar en su cabecita que les van a causar ruido. Y si no hay esta confianza, si nosotros los limitamos o los juzgamos y criticamos cada vez que ellos se expresan, o nos cuentan algo de sus amigos, esto va a ir
estrechando la relación y fracturándola, y cuando ellos tengan realmente algo importante o de vital importancia en su vida de tomar una decisión, no te lo van a compartir, ¿sí? Se Ujú, lo van a hacer escondidas. Es mejor que te lo digan, ¿no? Es mejor totalmente. que tengan esa confianza y ya tú junto con ellos, pues buscar guiarlos, orientarlos principalmente y dejar que tomen, pues también ellos reflexionen, tomen ciertas decisiones de acuerdo a su edad, ¿no? Ujú, Que sí, ujú, hay que darles, empezarlos a soltar. ¿Qué sí puedes hacer? Bueno, puedes tomar decisiones sobre esto o el otro. Por ejemplo, una de esas decisiones puede ser, puedes decidir qué actividades extracurriculares quieres hacer, a lo mejor puedes decidir el fin de semana, pues, qué te gustaría hacer, pero tal y tal día o tal momento es especial nada más para estar en familia. Entonces vamos ujú. poniendo con ellos a hacer ciertos acuerdos y dándoles espacio, libertad, ¿no? A veces en este tema de los móviles, bueno, puedes disponer de tu dispositivo digital, ya sea un celular o tener una computadora o un Xbox, estos instrumentos, sí, pero hay que hacer un acuerdo. ¿En qué momento o hasta qué momento va a ser, ¿no? Viable que tú lo estés usando? ¿En la madrugada? Pues no, ¿verdad? Ujú. También hay prioridades, ¿no? Como la responsabilidad en la escuela y demás. Entonces, sí hay que platicar mucho con ellos y también que vivan las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Que también ellos sepan que bueno, pues les daremos cierta confianza, pero pues ellos tienen también que devolvernos esa confianza de acuerdo a esa proporción que se les da. Ujú. Mira, Tete, yo siempre he creído que la crianza te hace ser mejor persona, pero cuando llegas a la adolescencia te hace todavía ser mejor persona, porque es que cambias tantas cosas, aprendes tanto de tus hijos, te enseñan tanto en cuanto a paciencia, a escuchar, tú pensabas que escuchabas y ahí te das cuenta que no. Sí, entonces dejarnos como también sorprender un poquito con esta etapa y ver, ok, ¿qué puedo aprender yo? O sea, no sé cómo lo ves tú, es importante, ¿cierto? No, 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 definitivamente te transformas, ¿no? Claro, es también una etapa difícil para los padres porque ya estamos en una etapa también de nuestro desarrollo personal muy distinta. Muchas veces ya estamos un poco cansados, ya estamos también en otra etapa donde somos como más productivos y estamos con poco tiempo, es la realidad, ¿no? Ujú. Y poca paciencia, pero como tú dices, hay que dejarnos sorprender y yo creo que, como por ahí hay una frase que dice, que nos llegan los hijos a la adolescencia cuando ya los amamos y ya les agarramos cariño. Porque ya de otra manera ya no los podemos devolver, pues ya les tenemos tanto cariño porque tenemos tantos años con ellos, que bueno, no nos queda más que de verdad saber que es una etapa, tal cual es Eso, una etapa que va a terminar, que va a pasar eso. y Ujú, que es una etapa en la que a pesar de las dificultades propias de esa edad, tenemos todavía mucha influencia sobre ellos, podemos hacer cambios positivos, podemos ujú. edificar esa relación y hacerla más fuerte y significativa. Ujú. En disciplina positiva decimos que los errores son maravillosas oportunidades de aprendizaje. Entonces, ¿cuánto no aprendemos? Ellos de No, nosotros y nosotros de ellos. Por, totalmente, total. totalmente. Entonces es ir trabajando en eso. También a veces se me asemeja como si fuera un gran rompecabezas, Vani, que Ujú. tiene diferentes piezas que a veces no sabemos, porque quisiéramos saber qué va a ser de este hijo mío, ¿no? Que tiene tantas cosas y tantas ideas y es como un rompecabezas que no sabemos, no le encontramos la forma, pero al final sabemos que va a tener algo, que va a ser algo bonito y que él se tiene que descubrir. Entonces, creo Ujú, que nuestra mayor misión como padres en esta etapa es ayudarles a descubrirse a sí mismos, a ujú. conocerse, una etapa de autoconocimiento. Qué bonito, me encanta. Entonces, me parece lindísimo esto del descubrimiento, de ayudarles a descubrirse a ellos mismos. Te quiero agradecer por tu tiempo y compartir con nosotros esto acerca de la adolescencia, que en realidad es una etapa maravillosa, en la cual, como tú misma lo has dicho, nuestros hijos y nosotros crecemos. Gracias, Tete. Te mando un abrazo apretado hasta México. Un abrazo, Vane, igualmente para ti, para toda tu audiencia. Un gusto.
Gracias, que esté. ¿Sabes qué se me olvidaba? Por favor, decí, para quienes no van a ver el video, porque tus redes van a quedar aquí escritas, decilas para quienes solamente las van a escuchar en Spotify, decir cómo te pueden contactar, por favor. Claro, nos pueden encontrar en Facebook como Criando y Creciendo y también en Ujú. Instagram criando-y-creciendo. Y bueno, pues estoy a sus órdenes para cualquier tema que tenga que ver con la crianza de sus hijos. Un gusto, Vane, estar aquí en tu programa. Perfecto, buenísimo. Gracias, Tete. Un abrazote. Un abrazo. Gracias, Vane.